El título del tema de la charla de hoy se llama Mirando al cielo. Y para eso vamos a ir a Colosenses 3 del 1 al 4, donde leemos: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando leemos y estudiamos la palabra de Dios, es muy importante mirar el contexto. Porque cuando se saca un pasaje, un versículo de la Biblia de contexto, puede caerse en interpretaciones erróneas, en malentender una cosa. Y en el contexto, el Señor, a través del apóstol Pablo, está hablándole en aquel momento cuando fue escrita, porque hoy en día nos está hablando a nosotros, pero en aquel momento fue enviada, fue escrita para los cristianos de una ciudad llamada Colosas. Esta ciudad pertenecía a la provincia de Frigia, en el área conocida como Asia Menor, en lo que actualmente se conoce como Turquía. Por cierto, el apóstol Pablo, que es quien escribe la carta, no es el fundador de esa iglesia de Colosas, como sucedió con muchísimas otras iglesias en el área de Europa, sino que al parecer fue un compañero de él llamado Epafras, que es mencionado también en esta carta. Iniciamos entonces por el versículo 1, la primera parte, que dice: si pues habéis resucitado con Cristo. Para alguien resucitar, lo primero que necesita es morir. Pero para resucitar en Cristo, también a su vez se necesita haber muerto en Cristo. Recordemos que el apóstol Pablo le estaba escribiendo a creyentes cristianos, a creyentes en el Dios de la Biblia, como vemos en Colosenses 1 del 1 al 2, y no solamente en el Dios de la Biblia, sino que ya específicamente reconociendo a Jesucristo como su Señor y Salvador. En los primeros dos versículos de esta carta vemos que dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. O sea, él es el que está escribiendo la carta, y el hermano Timoteo, o sea, el discípulo de Pablo, Timoteo, estaba con él. A los santos y fieles hermanos que están en Colosas. O sea, le llama santos a aquellos a los cuales le está escribiendo la carta, o sea, que son cristianos. Santo no es alguien que nunca falla, que anda como en el aire. Eso no es santo, eso será místico, y no existe alguien que nunca falle. El único que nunca falló, el único ser humano que nunca pecó, se llama Jesús de Nazaret. Después de ahí, todos los seres humanos hemos pecado, como dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Todos hemos pecado, unos más, otros menos, pero en definitiva, todos hemos pecado, tristemente. Entonces el apóstol Pablo le llama santos. ¿Y santos quiénes son? Los cristianos. Todo aquel que ha recibido a Cristo ha sido santificado por Dios. O sea, ha sido apartado como posesión de Dios. Y a eso es que la Biblia, o más bien a esos es a quienes la palabra de Dios les llama santos. Y le llama también de otra manera aquí, y fieles. O sea, aparte de ser cristianos, eran cristianos que estaban con las pilas puestas con el Señor, que le eran fiel a Dios. Amaban a Dios y le daban prioridad por encima de cualquier cosa. El apóstol Pablo también le llama hermanos en Cristo. O sea, por supuesto que sabemos que hay hermanos según la sangre, que son los hijos de nuestros padres, ya sea hermanos de padre y madre, o de padre o de madre. Pero estos son hermanos en Cristo, o sea que son hermanos de Pablo porque también son hijos de Dios, porque también han puesto su fe en el Señor Jesucristo. En otras palabras, son cristianos, son creyentes en el Señor, y por eso el apóstol Pablo también declara una bendición que dice:
Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y por cierto, dice allí que estos cristianos están en Colosas, en la ciudad que vimos hace un rato, que mencioné. Por eso se llama la carta a los colosenses, a los cristianos de esa ciudad. Hay algo muy importante en lo cual tenemos que mirar esta primera parte del versículo 1 del capítulo 3, cuando dice: si pues habéis resucitado con Cristo. Esto se relaciona con algo llamado la identificación con Jesucristo. Esto tiene que ver con que una cantidad de cosas que son verdad en Cristo también son verdad en nosotros, en aquellos que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Como Jesús murió, por ejemplo, en mi lugar, entonces se considera que yo también morí allí. Cuando Cristo murió en la cruz, entonces yo morí. Y no solamente yo, repito, sino todo aquel que pone su fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces es como si yo hubiera muerto. Como Él pagó por mis pecados, es como si yo hubiera pagado por mis pecados. A esto que Él hizo, tomando mi lugar, se le conoce como la muerte sustituta o muerte vicaria. ¿Qué es un vicario? Un vicario es alguien que está en lugar de otra persona. Eso es un vicario. Por ejemplo, ¿quién es el vicario de Cristo hoy en día aquí en la tierra? Según la Biblia, la palabra de Dios mismo, en San Juan capítulo 14 y capítulo 16, entre otros, el vicario de Cristo es el Espíritu Santo. Es Dios el Espíritu Santo. Cuando Cristo se fue, Él envió al Espíritu Santo en su lugar. Y eso es lo que habla allí en San Juan 14 y 16. Cuando le dice a los discípulos que Él se iba, pero que iba a enviar a otro en su lugar. Y ese es el Espíritu Santo, el cual, por supuesto, ya como mencioné, Él es el vicario de Cristo. Pero Cristo fue como un vicario nuestro, por eso se llama la muerte vicaria, en el sentido que Él tomó el lugar, porque a quien le correspondía morir en la cruz era a nosotros, a los seres humanos pecadores, como ya mencioné hace un momento. Pero Cristo tomó ese lugar de una manera voluntaria, por amor y obediencia al Padre, y a esto es que se le llama la muerte vicaria o sustituta. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí el apóstol Pablo está hablando de eso, de esa sustitución que hizo Cristo. Y como Cristo murió por mí, entonces yo morí con Él. Es como si yo hubiera muerto junto con Él. Por eso entonces, como morí con Él, puedo ahora vivir con Él. Y este pasaje es muy hermoso, esta identificación que presenta el apóstol Pablo. Algo parecido también nos habla en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos del 5 al 6. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Fíjense que dice juntamente con Cristo, o sea, en unidad, al mismo tiempo. Porque como nosotros morimos con Cristo, porque Él murió en nuestro lugar en la cruz, asimismo nosotros entonces, cuando Cristo resucitó, resucitamos en unidad con Él a una nueva vida. Pero una nueva vida ahora en Cristo. Como hijos de Dios, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Fíjense cómo ahí habla tres puntos muy importantes donde reafirma esa unidad con Cristo, esa identificación con Él como Salvador, pero también con nosotros. Hay una unidad entre Cristo y nosotros. Cristo está en nosotros. Cuando invitamos a Cristo a nuestra vida como Señor y Salvador, el Espíritu de Cristo, que es el mismo Espíritu Santo,
entra literalmente a nuestra vida y mora en nosotros. Y la palabra de Dios enseña que así como Él está ahora en nosotros, nosotros también estamos en Él. Por eso dice que así como Cristo está sentado a la derecha de Dios Padre en el cielo, así mismo nosotros estamos allí. Dice, así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí nos está hablando de una bendita, gloriosa, hermosísima unidad que tenemos nosotros en este tiempo con Cristo. En ese mismo versículo 1 de Colosenses capítulo 3, sigue diciendo, hablándonos a nosotros los creyentes en Cristo: buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Por supuesto, eso no se trata de que ahora yo voy a estar mirando hacia el techo, buscando las cosas de arriba y me la voy a pasar así caminando. ¿Qué me va a pasar si me la paso así? Voy a tropezar. Porque no se trata de estar con los ojos físicos hacia arriba, sino con mi corazón enfocado hacia arriba. Por supuesto, se trata también de enfocarnos en las cosas celestiales, en lo que agrada a Dios. Nos referimos al cielo donde mora Dios, no al cielo de las estrellas. Lo que viene de Dios, lo que le glorifica, necesito enfocarme en eso. En el libro de Apocalipsis, allí se nos habla de que Jesucristo está en el cielo, como también vimos en la carta a los Efesios hace un momento. Esteban, el primer mártir cristiano, momentos antes de entregar su vida por amor a Cristo, dice la palabra de Dios en Hechos 7:56 que él vio algo maravilloso, y lo vamos a leer ahí. Y dijo, Esteban habló: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¡Wow! ¡Qué maravillosa bendición! Cuando él estaba ya muriendo, asesinado a pedradas por los opositores a Cristo, él vio que el cielo se abrió y miró a su Señor y Salvador sentado a la derecha de Papá Dios. Y esto es lo que él está diciendo allí. Porque es que Cristo, así como está en nuestro corazón ahora, también está en el cielo, a la derecha de Dios Padre. Y eso fue lo que vio Esteban. Nuestra naturaleza pecaminosa, esa naturaleza caída, separada de Dios desde que Adán y Eva pecaron, no quiere que busquemos a Dios. No le gusta buscar a Dios. Tampoco quiere que obedezcamos al Señor. Eso lo podemos mirar muy claramente en Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 17. Así que les digo, vivan por el Espíritu, o sea, en el Espíritu Santo, dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, lo que es contrario al Espíritu Santo, lo que es contrario a Dios. Y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. O nosotros seguimos a Dios, o vamos a seguir nuestros propios deseos, que son los deseos de esa naturaleza pecaminosa. Nuestra naturaleza pecaminosa siempre va a ir en contravía a lo que Dios dice. Como dos imanes que lo pongo al revés. En vez de atraerse, se van a repeler. Porque mi naturaleza quiere alejarse de Dios. Por ejemplo, Dios me dice, perdona a ese que te hizo daño. Eso me dice Dios. Mi parte espiritual quiere obedecer a Dios, pero mi naturaleza pecaminosa dice, no, yo no lo voy a perdonar. Y inclusive agrega, no lo quiero perdonar. Y empieza a buscar razones para no obedecer a Dios. Él no se lo merece. Lo que me hizo fue demasiado fuerte, demasiado mal, me dolió. O lo que le hizo a mi amigo, a mi familiar, a mi hijo, a mi esposa, etc. Pero resulta ser
que Dios es Dios y yo debo de obedecerlo a Él. Y aparte de eso, siempre el que yo obedezca a Dios me va a convenir a mí, e inclusive a los que me rodean. Va a ser de bendición para nuestras vidas. Por lo tanto, necesitamos tomar esa firme decisión de obedecer al Señor, porque lo que Dios dice es bueno. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Quizá en un primer momento yo no encuentre que sea agradable, no encuentre que sea buena, pero los resultados siempre van a ser buenos, agradables y perfectos. No me debo dejar guiar por lo que a mí me parece. Por eso debo enfocarme en lo que dice nuestro Dios. En el versículo 2 continúa: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Fíjense qué importante. Debo enfocarme nuevamente en las cosas de arriba. ¿Qué es una mira? Por ejemplo, se habla de lo que es la mira telescópica. Si estoy mirando por un telescopio, normalmente yo pongo un ojo y tengo que cerrar el ojo que está afuera. No el de adentro, ¿verdad? El de afuera. Y ahí por ese huequito miro. Y cuando estoy mirando, ya sea por una mira telescópica de un telescopio, de un rifle, de cualquier cosa que por el ojo de la puerta, cuando tocan a nuestra casa, que miramos por ahí, normalmente cerramos un ojito y por el hoyito miramos, por el huequito ahí, donde está el llamado ojo mágico, y miramos. Cuando yo cierro el ojo, por ejemplo en mi caso el izquierdo, y miro por el derecho, por ejemplo así, eso me va a llevar a enfocarme. Me olvido del resto de las cosas, no importa lo que hagan los que están fuera de mi ojo, de esa mira donde me estoy enfocando. Y al estarme enfocando, me voy a concentrar en lo que veo a través de esta mira. Me olvido del resto. Eso es lo que me está diciendo el Señor, que yo ponga mi mira en las cosas de arriba. ¿En cuáles cosas? En las de Dios. Enfócate en el Señor. La palabra de Dios también nos habla en otro pasaje: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tengo que mirarlo a Él, lo que es de Él, lo que le glorifica a Él. Si hago esto, voy a vencer la ansiedad, el afán, como nos habla en Mateo capítulo 6. Hay cosas que son muy necesarias, pero si yo en este mundo, por ejemplo, allí en Mateo capítulo 6 nos habla de la comida, del vestido. Podríamos agregarle de lo que necesitamos para pagar la renta, el mortgage, o sea, el préstamo, etcétera. Todo ese tipo de cosas que son cosas necesarias. Pero la palabra de Dios me advierte que si yo me enfoco en esas cosas que son de este mundo, yo me voy a llenar de ansiedad, de estrés, de angustia. Debo enfocarme en lo que Dios me dice, en lo que es de Dios, en lo que le exalta a Él. Porque hemos muerto, dice, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Eso lo leemos en el versículo 3. Si yo he muerto, recuérdense que morí con Cristo. Entonces, si yo estoy muerto, un muerto no va a estar haciendo lo que no es de Dios, porque está muerto. Entonces yo, para lo que no es de Dios, debo considerarme muerto. De eso nos habla en otros pasajes también a través del apóstol Pablo. Me invitan para cosas que yo sé que desagradan a Dios. Para eso no estoy. Pero debo estar vivo para lo que sí glorifica a Dios, porque sigue diciendo: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mi verdadera vida, mi felicidad, lo que trae gozo, realización total, yo solo voy a descubrir eso en Jesucristo. Así como morí con Él, debo resucitar con Él y vivir esa nueva vida. Y esto es una decisión que le corresponde tomarla a cada uno de nosotros. El buscar y descubrir esa vida. Lo cual, como vemos aquí, está en el Señor Jesús. Por lo tanto, necesitamos ser personas de leer y estudiar la palabra de Dios. Que oremos diariamente con entrega y disposición. Ser personas que participamos de las reuniones o servicios cristianos.
Personas que le hacemos caso a lo que Dios nos dice. Muchos piensan que esto de obedecer a Dios es para superhombres, para supercristianos. Pero no es verdad. Inclusive en la misma Biblia, esos hombres que son nuestros grandes héroes de la fe, muchas veces uno ve que cometieron errores. El apóstol Pedro negó al Señor, y no una vez, 3 veces. Y muchas veces era acelerado para hablar y cometía errores. Pero él siguió poniendo su corazón en el Señor. Siguió creciendo en esa relación con Él. Y se convirtió en un hombre completamente diferente a aquel hombre impulsivo que era en un principio. Es en la medida que nosotros nos enfocamos en el Señor, que nos dejamos guiar por Él, que nuestra vida va a ir transformándose, cambiando. Pero necesitamos tomar esa firme decisión de enfocarnos en el Señor, y descubriremos la vida con sentido de felicidad, la vida abundante que el Señor Jesucristo vino a darnos. Pero eso es una decisión que cada quien debe de tomar. Por eso, si miramos a nuestro alrededor, miraremos que hay diferentes tipos de cristianos. Hay cristianos que lo ves tú avanzando, desarrollando, creciendo, que tienen testimonios, respuesta, oración, y hay otros que siguen igual, con los mismos errores, con las mismas malas actitudes, etc. Porque uno le está dando prioridad a Dios en su vida y el otro no. E inclusive hay alguno que para dejar de hacer esas cosas que Dios nos dice que no hagamos y que nos están haciendo daño, porque si Dios nos dice que algo es pecado, a lo que nos hace daño, a lo que no le glorifica a Dios, Dios le llama pecado. Todo lo que la Biblia llama pecado es porque nos hace daño. A veces a nuestro espíritu, alma y cuerpo, y a los que nos rodean también. Porque por nuestros errores, muchas veces los que más sufren son aquellos que nos aman y están cerca de nosotros. Pero cuando hacemos lo que Dios nos dice, su bendición se derrama sobre nosotros y a la vez somos de bendición para los que nos rodean. Y hay algunos que quieren dejar de hacer lo malo cuando sienten el deseo. Señor, quítame el deseo de hacer tal y tal cosa. La verdad es que eso no funciona así. Yo debo de tomar la decisión de, aunque tenga deseo de hacer eso que no es bueno, de no hacerlo. Y claro, en la medida que voy obedeciendo a Dios, me voy fortaleciendo en el Señor, y ese deseo de desobedecer a Dios va a ir perdiendo fuerza en mí. En el versículo 4 de Colosenses 3 podemos leer: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Jesucristo es nuestra vida. Nuestra real y verdadera vida es Él. Recuérdense que Él es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, debemos permitir que Él nos llene de tal manera que su presencia y su carácter se manifiesten a través de cada uno de nosotros. Y cuando esté sucediendo eso en nuestras vidas, nos daremos cuenta de que personas van a decir: wow, pero yo te veo a ti como diferente. Yo te veo como que tú estás cambiando. O quizás personas que ni nos conocen y puede ser que nos digan: tú eres cristiano. Y eso nos dice, no porque digamos quizás gloria a Dios, aleluya, amén. Bueno, respeto a quien hable así, pero muchas veces sin decir nada de eso, hay personas que nos preguntan si somos cristianos, porque notan algo raro para ellos, pero especial a la vez. Y es la presencia de Cristo fluyendo a través nuestro. Cuando Cristo, que es nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando esto sucede, no hay espacio para la depresión, para la ansiedad, para la angustia, sino que estaremos realmente llenos de los resultados que vienen por yo rendirle mi corazón a Dios. En Gálatas 5, del 22 al 23, le llama a esos resultados el fruto del Espíritu Santo.
que vienen como consecuencia de mi rendición a Dios, de mi obediencia a Él. Vale la pena obedecer al Señor. Ahí leemos. En cambio dice, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Imagínense qué maravilla, que nosotros estemos llenos de amor, que nos sintamos plenamente amados y podamos amar con libertad, pero que a su vez estemos llenos de alegría, de gozo, de paz. Eso es realmente una vida con felicidad. No se trata de tener mucho dinero en el banco, eso no es lo que da felicidad. Cuando yo tengo estas cosas, soy realmente feliz. Y eso viene como resultado de yo rendirle mi vida al Señor. Y en Colosenses 3, el apóstol Pablo nos está enseñando cómo se logra eso. Cuando yo me enfoco en Dios. Cuando pongo mis objetivos en Él y me dejo guiar con Él. Cuando busco las cosas de arriba y no las cosas de la tierra. Las cosas de este mundo lo que me traen es sencillamente muerte. Me alejan de lo que glorifica al Señor. En este versículo 2 de Colosenses capítulo 1 que hemos estado estudiando, vemos poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque las cosas de la tierra son las cosas que la Biblia también le llama del mundo, que son aquellas que nos alejan de Dios. Y miremos aquí, que luego del versículo 4 vienen los versículos del 5 al 10, y miren lo que nos habla la palabra de Dios en esos pasajes. Por tanto, fíjense, ya que el Señor nos está haciendo estas recomendaciones de Colosenses 3 del 1 al 4, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Fíjense que dice, hagan morir. ¿A quién le toca hacer eso? A mí, a nosotros. Yo soy el que debo hacer morir esos deseos pecaminosos. ¿Cómo? Obedeciendo a Dios, enfocándome en Dios, buscando lo que es de Dios, buscándolo a Él. Y aquí me detalla algunas de esas cosas que son de la naturaleza pecaminosa. Dice, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. O sea, compara la avaricia, que es el amor al dinero, y le llama allí idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas, o sea, cuando no teníamos al Señor en nuestras vidas, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia, lenguajes obscenos. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios, y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Miren, hay personas que dicen, incluyendo cristianos, bueno, pero yo ando muy bien porque yo no mato, yo no robo, yo no soy adúltero, y ya por eso se creen que están súper bien. Pero aquí agrega unos detalles. Dice también el enojo, la ira, las malicias, la calumnia, el lenguaje obsceno. Qué triste cuando hay cristianos que uno le ve con el mismo lenguaje que los no cristianos, hablando con malas palabras. Eso no es de Dios. Y la Biblia dice que de toda palabra que hablemos, vamos a darle cuenta a Dios. Al final de este pasaje del 10 dice que nuestra vida se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. ¿Quién es nuestro Creador? Es Dios. Poco a poco debemos irnos pareciendo al Señor. Y eso nos va a llevar de bendición en bendición, de gloria en gloria. Pero todo comienza con el hecho de que nos enfoquemos en nuestro Señor y en nuestro Salvador. Cada vez que usted abre su Biblia y comienza a leerla, usted está dándole prioridad a Dios en su vida. Usted está teniendo un enfoque en lo celestial. Cada vez que usted obedece lo que le dice esa Biblia, usted se está enfocando en el cielo. Cada vez que usted dice, voy a asistir a la reunión cristiana,
voy a participar de ella. Usted se está enfocando en lo celestial. Cuando Dios le dice haz esto y lo hace, te estás enfocando en lo celestial. Y eso es lo que te va a ir ayudando. Y de un momento a otro tú vas a experimentar que esa ansiedad, angustia o depresión que tenía va quedando atrás. Y se convertirá en un testimonio para decir de dónde te sacó Dios. Y mirarás cosas maravillosas y especiales. No quiere decir que nunca vas a tener problemas. Pero cuando te lleguen los problemas, vas a tener a Dios contigo. Y como te enfocas en Él, podrás ser guiado por ese mismo Dios para salir adelante. Y vivirás como dice el Señor Jesucristo, que somos más que vencedores, dice el Señor, por medio de aquel que nos amó. O sea, lo diría el Señor Jesucristo en este caso a través del apóstol Pablo. Somos más que vencedores en Cristo, en Él, no en mi humana capacidad. Y ahí entonces es que voy a vivir como un cristiano victorioso. Pero todo comienza con la decisión de enfocarme en Él.